Hola, buenos días a todas. Espero que ahora sí se escuche a todas y a todos por estar aquí. Desde luego, gracias a Macomat por la invitación para participar en estos segundos encuentros iberoamericanos. En este caso, bueno, me voy a presentar. Mi nombre es Fátima Anjo, soy investigadora y gestora cultural. Y dirijo el Observatorio de Creación y Cultura Independiente, que es una entidad independiente, como no podía ser de otra manera, que se dedica a intentar impulsar y consolidar el sector de creación independiente en España a través de la investigación y a partir de ahí identificar sus problemas y necesidades para intentar introducir cambios en el sistema. Bueno, ya aprovecho para comentar que el observatorio está en proceso de transformación. En breve se convertirá en una fundación y el observatorio pasará a ser el área de investigación de la fundación. Bueno, yo voy a presentar, no sé, ahora tengo eco. Sí, quizá te das tu ordenador. Sí. A ver, ¿ahora? Ahora sí. Ahora sí. Pero se me sigue escuchando, ¿no? Ahora te escucha bien. Vale, bien. Bueno, pues entonces ya con esto ya no hay eco. Bueno, yo voy a presentar hoy los resultados de un estudio que hizo el observatorio en el año 2019-2020, porque se hicieron ciertas revisiones sobre la eficacia o no y la aplicación de la ley de igualdad y su impacto en el sector cultural. En principio se quería abordar una investigación global al impacto en todo el sector de la cultura, pero bueno, era inviable y se decidió empezar por analizar la aplicación de la ley de igualdad y su eficacia en el ámbito de actuación del Ministerio de Cultura, que es bueno, el Ministerio, sus organismos dependientes y las entidades vinculadas al Ministerio de Cultura, pues como la Biblioteca Nacional, el Museo del Prado y todas ellas, ¿no? Yo creo que es interesante, primero, porque como ya veréis por la metodología que hemos utilizado, pues hace una revisión de toda la acción cultural del Ministerio desde la perspectiva de la igualdad entre mujeres y hombres a lo largo de todo el siglo XXI. Y también porque, bueno, de alguna forma esta posición central que tienen las políticas culturales el Ministerio de Cultura, pues también da una idea de la entidad de referencia, pero también porque actúa con festivales y con otras entidades, pues también nos va a dar un reflejo de cuál es un poco la situación en el ámbito de la cultura en España. Yo me voy a centrar sobre todo en las artes escénicas, porque el estudio pues, abarca también las artes plásticas y otra serie de cosas. Bueno, yo voy a compartir la pantalla. Bueno, ¿se ve bien? Sí. Sí, bien. A ver, voy a mover esto. ¿Cómo se ve aquí? Vale, bien, de acuerdo. Bueno, como os decía, bueno, este estudio está publicado y accesible en el Observatorio de Igualdad de Género en el ámbito de la cultura, que es la entidad que encargó el estudio, y ahí está en estudios, estudios realizados por el observatorio, pues podéis acceder a él y se puede descargar. O sea que, bueno, este estudio de lo primero, el contexto en el que se realizó, para aquellos que no están tan al tanto y también para aquellos que asistan que sean de fuera de España,
en el 2007 se aprobó la Ley de Igualdad efectiva entre mujeres y hombres, que bueno, propone una serie de medidas hacia la conciliación, hacia el empleo, en fin, en todas las áreas de actuación, sobre todo, digamos que es prescriptivo, sobre todo para cómo tiene que actuar la administración pública en general con respecto a la igualdad. Pero en el artículo 26 en concreto, la Ley de Igualdad afronta la igualdad en el ámbito de la creación y producción artística e intelectual. Y ahí fija una serie de herramientas y de actuaciones que, como digo, son prescriptivas. Una de las cosas que ahí establece es que reconoce, o sea, ahí dice que todas las agencias, entes y demás estructuras de las administraciones que configuran el sistema de la gestión cultural en España deben asumir estas actuaciones. Por una parte, la presencia equilibrada de mujeres y hombres en los centros de decisión política y en los órganos colegiados que participan en el diseño, la implementación y la evaluación de las políticas. O sea, en ese sentido, ¿qué está diciendo? En el conjunto de la administración pública tiene que haber igualdad en aquellos ámbitos donde se definen las políticas. O sea, que ahí se establece que debe haber una igualdad también para que las mujeres participen en la definición política de las políticas culturales. Después también promover iniciativas para la promoción específica de las mujeres y su producción artística, porque en otras áreas ya la ley establece que está claro que en determinadas áreas y desde luego en la cultura existe una discriminación estructural en el sistema que impide que las mujeres puedan promover su producción en general, pero producción artística o intelectual en este caso. O sea que digamos que es la igualdad de producción, la igualdad de tener voz también, ¿no? O sea que el resultado de esa oferta pues sea también incorpore la voz de las mujeres. Y por último, también establece una serie de medidas para poner políticas de acción positiva que garanticen la presencia equilibrada de las mujeres en los puestos de decisión, en las programaciones y en la oferta artística. Bueno, ya veremos que esta es la madre del cordero realmente, ¿no? Ya luego vamos a ver que en ese sentido también es un poco continuación de lo anterior, pero que es la igualdad de comunicación, porque las mujeres pueden producir, pero si sus obras no pasan a ser programadas o a ser presentadas o a ser expuestas a la sociedad, pues en ese sentido es como si su voz estuviera bloqueada. Bueno, este estudio lo impulsó el Observatorio de Igualdad de Género en el ámbito de la cultura, que está constituido tanto por el Ministerio como por asociaciones de mujeres en la cultura, que son CIMA, que son cineastas y de medios audiovisuales, clásicas y modernas, que es una asociación que abarca todo el conjunto de la cultura y de la que yo en estos momentos soy la presidenta. La Asociación de Mujeres en las Artes Visuales Contemporáneas, MAP, Mujeres en la Música y Mujeres en la Industria de la Música. En conjunto, esas asociaciones forman parte del observatorio y definieron este estudio. Y este estudio pretendía evaluar el impacto de la ley en la promoción de la igualdad en estos ámbitos. O sea que la pregunta era, ¿ha incorporado el Ministerio de Cultura y Deportes y las entidades que están vinculadas al Ministerio los principios recogidos en la Ley de Igualdad? ¿Qué es lo que estudiamos dentro? Pues los centros directivos, o sea, todas las direcciones generales, los organismos autónomos que están dentro del Ministerio, que son el ICA, el INAEM y la Biblioteca Nacional, los organismos públicos como el Museo del Prado y el Museo de Reina Sofía, las fundaciones como el Thyssen-Bornemisza, el Lázaro Galdiano y el Teatro Real, todos los festivales internacionales vinculados al INAEM, en los que el INAEM forma parte de alguna manera de su órgano de gobierno,
Y también estudiamos las 50 instituciones culturales, en algunos aspectos solo, las 50 instituciones culturales que reciben ayudas nominativas por parte del Ministerio. ¿Qué decidimos investigar para poder extraer esas conclusiones? Por una parte, hicimos un análisis del contexto social y cultural en España, un análisis del discurso normativo, es decir, analizamos todas las normas que se habían aprobado desde 2007, todas las regulaciones y todas las normas, o sea, las leyes, pero también órdenes ministeriales y de otro tipo, y los planes tanto del Ministerio, de los distintos direcciones generales, órganos como el INAEM, el ICA o el Museo del Prado, en fin, ver cómo en esa normativa se proyectaba o no la ley de igualdad y si existía un discurso subyacente con respecto a la igualdad de las mujeres, un análisis del poder, cómo había evolucionado el poder, tanto el poder de decisión política, que es el poder ejecutivo, el poder de participación y el poder cultural, que ya explicaré un poco lo que es, la presencia o la representación de las mujeres en las acciones y programas que lleva adelante el Ministerio y las entidades vinculadas a él, y un análisis no muy extenso, pero del empleo también. Claro, no íbamos a poder concluir nada si exclusivamente estudiábamos lo que había pasado el año anterior, que era el 2018, o incluso si estudiábamos desde 2007, porque no podíamos saber si las cosas habían cambiado o no con respecto a lo anterior si no estudiábamos al menos una parte de lo anterior, ¿no? Nos hubiera gustado disponer de más tiempo para ir más atrás, pero esto es lo que hay. Entonces, bueno, ya es bastante, entonces estudiamos desde el 1 de enero del año 2000 hasta el 31 de diciembre de 2018, que son casi 20 años de actuación del Ministerio de Cultura. Una cuestión importante, algunos apuntes metodológicos, ¿no? De cosas que hicimos. Claro, hasta el momento el poder se ha valorado digamos, como 1-0, ¿no? En todos aquellos puestos que representan puestos del tipo que sea, de poder ejecutivo, de poder de participación o de poder de legitimación artística o cultural, como llamamos, pues es un poco quién está al frente o quién ocupa este lugar, pues un hombre o una mujer, es una medida un poco esquiva, ¿no? Pero claro, es una medida un poco esquiva, ¿no? Que no nos da muy buena idea de la ocupación del poder, porque ya luego veremos. Entonces nosotros decidimos que íbamos a medir el número de días que el poder está ocupado por una mujer o por un hombre. Con lo cual tuvimos que identificar la fecha de alta y de baja de todas las personas que habían participado en distintos niveles. Ha sido muy costoso, pero ha sido fructífero, porque una de las cosas que nos dice... Ha sido muy costoso, pero ha sido fructífero, porque una de las cosas que nos dice es que las mujeres cuando ocupan el poder lo ocupan durante menos tiempo, ¿no? O sea que bueno... con estas referencias os voy a contar un poco los principales resultados que hemos identificado en el estudio, toda la parte dedicada al mundo de las plásticas, al mundo del libro, del cine y del audiovisual, porque bueno, estamos en el ámbito de las artes escénicas, ¿no? Aunque a lo mejor en algún momento me refiero a ellos. Bueno, lo primero que en el análisis del contexto lo primero que identificamos es que en España perdemos gran parte del capital creativo que la ciudadanía desarrolla. Y esto ¿cómo lo sabemos, no? ¿Cómo lo sabemos, no?
Pues bueno, si analizamos la presencia de las mujeres en el ámbito de la presencia de las mujeres en el ámbito de las enseñanzas artísticas, de la formación artística en distintos niveles, desde bachilleratos artísticos hasta formación profesional o la formación universitaria vinculada a las artes, bueno, formación universitaria o superior, pero también hay los conservatorios o las escuelas, la ¿no? presencia de las mujeres es Pues mayoritaria. vemos que la presencia de las mujeres es mayoritaria, casi cercana de los años. Creo que me habéis silenciado. Sí, porque el sonido está entrando por el espectro. Claro. Vale, entonces se me oye. Sí, Vale, claro. genial. Tiene que estar silenciado. Es que se ha acoplado. Vale, muy bien. Ya. Bueno, entonces vemos que las mujeres, y además si estudiamos otro tipo de indicadores, vemos que son las que terminan con mejores calificaciones esos estudios. Bueno, estos datos los he actualizado hasta 2021 y vemos que es una constante, aunque durante la pandemia ha caído un poco la presencia de las mujeres. Solamente en la formación profesional y sobre todo en los últimos años la presencia de las mujeres ha decaído considerablemente, o sea, no es mayoritaria, no está por encima del 50%. En la formación, en bachilleratos artísticos o en la formación universitaria es la mayor, ¿no? Pero en cambio hay un gran agujero negro, con esta capacidad de absorberlo todo, ¿no? Hay un gran agujero negro que de toda esa capacidad, o sea, toda esa competencia que desarrollan las mujeres con una formación específica y que ya vemos que da buenos resultados, pues de ahí las mujeres existen una serie de sesgos y barreras, algunas las podemos intuir, pero realmente no las conocemos en profundidad, que hacen que no pasen al espacio formal, podemos decir al mercado. O sea, esto si vemos las inscripciones de las mujeres en propiedad intelectual, vemos que, bueno, en algunas lo vemos por tipos de obras, ¿no? En obras musicales pues es solo el 20%, hay algunas donde están en mejor situación, ¿no? Pero están todas por debajo del 50%, bueno, quitando en obras artísticas plásticas. O sea, y este es el registro de propiedad intelectual, que solamente dice yo he hecho esta obra. O sea, muchas veces ese registro es más para proteger la autoría, pero no representa el mercado formal, que lo representan en cambio las entidades de gestión colectiva de derechos, cuando ya tienes una obra que quieres que circule por el mercado. Ahí las cosas todavía son un poco peores, ¿no? O sea, que hay más obras producidas en el ámbito informal, digamos, aunque y menos. ¿Por qué esa gran capacidad y ese talento y esa capacidad de producción de las mujeres que se han formado no pasa al espacio formal y al ámbito del mercado? Pues es algo que hay que investigar, ¿no? Pero digamos que ahí se pierde una gran parte del capital creativo de las mujeres. Bueno, esto que he puesto eran de 2000, estos son las entidades de gestión colectiva, estos son 2018, he actualizado los últimos datos de 2019 y estos son las entidades de gestión colectiva, cómo están las mujeres y los hombres, y ya vemos. La otra cosa que hicimos fue hacer un análisis del poder. Por una parte, el poder ejecutivo, analizamos todos los puestos que tienen categoría hasta subdirección general. En realidad no se consideran las subdirecciones generales altos cargos, pero en cambio tienen una importante capacidad política, de decisión política. Entonces decidimos incorporarlas ahí. Esto, como veremos, hace que los resultados sean mejores al incorporar las subdirecciones generales, pero también nos han dado una serie de datos, ¿no? Entonces, vemos cuál es antes de 2007 y 2007, y a partir de 2007 esa distribución de días ocupados, días del poder ocupados por mujeres u hombres, y lo vemos por los distintos sectores. Y vemos que en música y danza, por ejemplo, pues prácticamente
ha permanecido igual a lo largo, antes y después, ¿no? En artes escénicas ha mejorado el 17%, ¿no? Y bueno, en las otras ya veis, pero en general, pues la distribución todavía sigue siendo, aunque hay ciertas oscilaciones, mayoritariamente masculina. Pero ¿qué vemos? Que hay más mujeres que ocupan sus direcciones generales y más hombres que ocupan direcciones generales. O sea, que ha estado bien en el dato final, digamos que suaviza los datos, pero también podemos ver cómo hay más hombres que mujeres o ha habido más tiempo, porque lo que estamos midiendo es el tiempo ocupado, el tiempo de poder ocupado por mujeres u hombres en las direcciones generales y en las subdirecciones generales. El otro tipo de poder que investigamos es lo que llamamos el poder de participación, o sea, cómo la sociedad, expertos y otros agentes participan en el ministerio a la hora de establecer unas políticas públicas. A través de órganos colegiados como son los patronatos, los consejos, las comisiones de valoración de ayudas y los... Para esto la ley estableció que tenía que haber una presencia equilibrada. Esa presencia equilibrada se establece en el 60-40, no debe haber más del 60%, menos de 40% ni de hombres ni de mujeres. Esto ha cristalizado en que el 60% es para los hombres y el 40% es para las mujeres. Pero bueno, y las cosas van mejorando. Bueno, esta gráfica es muy demostrativa porque el color, si vemos el 2007, vemos que antes de 2007 es rojo, después de 2007 es azul. En algunos ámbitos, 2018, que ya era la última que analizábamos, en el caso, por ejemplo, de las letras, el 63% del tiempo que se había participado, de las personas que habían participado en estos órganos colectivos, en el caso de la música, también lo vemos, pero vemos que si analizamos las presidencias de esos órganos colegiados, vemos que hasta 2007 prácticamente eran solo hombres y a partir de 2007, o sea que en este sentido, la capacidad de la ley para equilibrar el poder de participación, también se había equilibrado bastante el poder ejecutivo, aunque había áreas donde todavía el poder ejecutivo de las mujeres estaba muy por debajo del 40%, pero en realidad en el poder de participación global está bastante equilibrado, aunque vemos que en los últimos años las presidencias, las mujeres habían descendido bastante hasta... Bueno, no lo hemos asociado que estamos políticos, pero en cambio las mujeres están en una situación más equilibrada. También podemos ver la relación de los grados y la vemos cómo han evolucionado los premios nacionales a lo largo de en las comisiones de valoración y ayudas también, aunque identificamos las presidencias, las diputaciones, son el 70% de esas comisiones hombres, y el 70% las vicepresidencias son mujeres. Que guarda relación con que sean, haya más directores generales y más subdirectoras. Pero las vocalías que son las designadas por el ministerio sí que hay una relación. Bueno, pues las secretarias casi siempre son mujeres. En los consejos analizamos la Junta de Calificación, el Consejo de Cooperación Tributaria y el Consejo de las Artes Escénicas y de la Música del INAEM. Y bueno, estos son de la Junta
En el Consejo Estatal vemos la distribución porcentual que no se ha alcanzado en ningún momento el 40%. Ya hemos visto que en general, y ya lo iremos viendo, en general las artes escénicas y sobre todo la música son los campos menos igualitarios de todos los que hemos hablado. Y luego, en los patronatos, o sea, hemos visto que si vamos viendo la capacidad de decisión de los órganos colegiados, o sea, los jurados tienen una capacidad de decisión, pero digamos que el impacto global es menor en términos de políticas. Luego están los consejos y las comisiones de valoración, donde se han equilibrado un poco más, pero no tanto, pero los patronatos, que son órganos con los órganos de gobierno de determinadas entidades, o sea que su capacidad política es total a la hora de definir las políticas de las entidades, como el Museo del Prado, como el Teatro Real y tal, ahí la situación es muy desequilibrada, muy desequilibrada. O sea que en general los patronatos no llegan al 30% casi de tiempo ocupados por mujeres, y en el caso del Teatro Real, pues ya lo veis ahí, ¿no? A la derecha. Y estos son las presidencias de los patronatos, que es una de las variables que a lo largo del tiempo más ha empeorado. O sea, si vemos las presidencias de los patronatos, a principios de los años 2000 eran más equilibradas que lo son ahora. Y las vocalías designadas en los patronatos, que son aquellas que no vienen vinculadas a cargos, sino que son de designación directa, pues ya vemos cómo están, en un 73-27. Bueno, esto no me voy a extender mucho, que tiene que ver con el efecto multiplicador del poder, o sea, precisamente porque el poder ejecutivo sigue en gran parte las direcciones generales o los altos cargos en las comunidades autónomas siguen fundamentalmente en manos de los hombres, como hay muchos cargos o muchos en los órganos colegiados, muchas participaciones que vienen definidas por el cargo, ese peso extra del poder en el poder ejecutivo se traslada al poder de participación. Y esto que vamos a hablar ahora, llamamos poder de legitimación cultural o poder cultural, aquel que establece el canon. Ese es, a final de cuentas, el principio por los cargos con capacidad de este es el poder más inexpugnable para las mujeres, más discriminación estructural. Para llegar a esta conclusión, analizamos estas 50 entidades, festivales, la Subdirección General las 50, la Dirección Musical, el Palau, la Maestranza, las 50 principales instituciones, todas aquellas que reciben unas ayudas nominativas porque el Ministerio está vinculado a sus órganos de gobierno. Aquí analizamos las direcciones de estas entidades y las direcciones. Aquí arriba cómo ha evolucionado los puestos de dirección en general. La dirección general gerencial también está incluida. Pero abajo están las direcciones artísticas. Bueno, como veis, en 2018 aún y solo el 18
la distribución en determinadas áreas. O sea, vemos que en alcanza, por ejemplo, de todas esas secciones, el 100%, bueno, en música, como las que hacen música y danza. ¿No? Vemos que en la lírica, la música, el teatro son aquellas, bueno, en general, la dirección general de la Biblioteca Nacional es la única donde la situación bueno, están presentes las mujeres en condiciones de igualdad, tanto en las programaciones como en las acciones de siguiente. Veamos en lo referido. Pero vamos a ver, ya os digo que la es analizamos todo, pero nos centramos en para poder dar algunas claves teníamos que hacer un análisis en profundidad de datos. El Museo del Prado, la adquisición de obras, los comisariados y las publicaciones. Analizamos todas las compras entre 2018, el audiovisual y análisis de las ayudas al cine y a la cinematografía. El pensamiento del Congreso Nacional de Bibliotecas Públicas, el fomento de hábitos lectores en los centros educativos y la promoción internacional de autoras y autores españoles. En el caso de las artes escénicas, pues la producción propia y estrenos de centros artísticos de INAEM, la programación de la muestra de teatro contemporáneo, las mujeres en los centros artísticos de danza de INAEM, la programación de danza en festivales internacionales vinculados al INAEM. Y después también la producción y la programación de teatro. Bueno, sobre las artes visuales, el libro y el cine no me voy a referir, pero me voy a referir a las artes escénicas. En el caso del teatro, como decía, pues estudiamos de las artes escénicas, estudiamos tanto el Centro Dramático Nacional como el Festival Iberoamericano de Teatro de Cádiz. Ahí solamente nos proporcionaron la programación de las mujeres. Y también el festival, la muestra de teatro español de autores contemporáneos de Alicante. Bueno, una de las primeras cosas que, bueno, ya vais a ver porque esto se reproduce, ¿no? Bueno, distribuimos la presencia en autoría, en dirección escénica, en autoría de la música, en autoría de las coreografías, en escenografía y en vestuario. Esto es tanto de las unidades teatrales de la Compañía Nacional de Teatro Clásico, en fin, y los festivales de teatro vinculados al INAEM. O sea, este es el conjunto, ¿no? Festival de Mérida, Festival de Almagro, en fin. Y este es el resultado, ¿no? Como ya os digo, el resultado es increíble, pero en la música es en el campo donde hay mayor desigualdad, ¿no? Bueno, vemos que ese era el promedio y que ha ido evolucionando hacia mejores posiciones, aunque sigue así unas líneas de sierra, ¿no? En la dirección escénica. Bueno, entonces, en general, esto es así para todos los campos, pero en especial en las artes escénicas y la música, aquellas actividades que incluyen reconocimiento, valor y precio, esas son las que mayoritariamente están ocupadas. O sea, todas aquellas que llevan vinculado el registro de derechos de autor, ¿no? O que tienen un reconocimiento mayor o una retribución mayor, como la dirección escénica, porque la dirección escénica no engendra derechos de autor, pero en cambio es la que tiene en muchos casos mayor reconocimiento, todas esas están ocupadas por mujeres. Entonces ya vemos, la dirección escénica también ha mejorado algo, pero también estamos muy lejos de la igualdad.
Bueno, la composición musical vinculada a obras de artes escénicas, pues ya veis cómo está, o sea, un desastre. Y la coreografía se sitúa en general, aunque ya veremos que según determinadas entidades, curiosamente, aunque el campo y la formación en danza es mayoritariamente de mujeres, luego los puestos directivos están ocupados por hombres, ¿no? Y que hay diferencias entre unas unidades y otras. En la escenografía, estos son solamente mujeres, vemos cómo ha ido evolucionando, con algunos picos, pero bueno, ha ido mejorando. Y en el campo del vestuario, también sigue una... Bueno, aquí vemos por entidades cómo se distribuyen las autorías, ¿no? Vemos que el Centro Dramático Nacional y la Compañía Nacional de Teatro del Clásico y Almagro están en una posición tal, el más desequilibrado, ¿no? Y el total establece un 80-20. Yo lo he puesto en relación, tiene sus sesgos, pero lo he puesto en relación también con el número de profesionales que el Centro Nacional de Artes, el Centro de Documentación de Artes Escénicas y Músicas tiene registrado en sus bases de datos, ¿no? Para ver y vemos que la dirección escénica, ¿veis? O sea, en la autoría está el Centro Dramático Nacional, por ejemplo, un poco mejor, pero en cambio la dirección escénica, el Centro Dramático Nacional está bastante peor, ¿no? O sea que ahí lo vemos por entidades. La composición musical, ya os digo que es un desastre. La coreografía está un poco más equilibrada. La escenografía y vestuario. Bueno, ahí no lo voy a extender porque no es mucho. Bueno, ahora vamos a comparar, y esto es interesante porque vamos a comparar el Centro Dramático Nacional con el Festival de Teatro Contemporáneo, o sea, la muestra de Teatro Contemporáneo de Alicante. El Teatro Contemporáneo de Alicante solamente programa, no hace estrenos. Entonces, en esa medida, aunque claro, está mediado por una dirección artística, pero será mayor reflejo de cuál es la situación global, que es simplemente el Centro Dramático Nacional, que es una unidad, ¿no? Entonces, aquí vemos cómo han evolucionado las autorías en el Centro Dramático Nacional y a la derecha la dirección escénica, ¿no? En la programación. O sea, aquí ya no estamos hablando de estrenos, sino que estamos hablando de programación. Y vemos que hay muchas oscilaciones, pero en 2018 el 90% de las autorías en el Centro Dramático Nacional eran hombres, el 11% eran mujeres, y en la dirección escénica lo vemos ahí. Esto, como os digo, podemos comparar a la izquierda la presencia de mujeres en actividades que generan derechos de autor y el tanto por ciento de mujeres en actividades que no generan derechos de autor. Hay más mujeres en... Y ahora vamos a la programación de la muestra de teatro contemporáneo. En la que la muestra de teatro contemporáneo refleja qué es lo que pasa en el conjunto del Estado, pues vemos que casi está, o sea, que es una situación peor con respecto al Centro Dramático Nacional. O sea que, de alguna forma, el mercado todavía tiene una discriminación mayor hacia la presencia de mujeres que las propias universidades. También podemos comparar, o sea, el conjunto. Aquí comparamos los resultados del Centro Dramático Nacional y la muestra en la programación
y en la derecha solo la muestra del teatro contemporáneo de Alicante. Entonces vemos, si eso fuera un indicador del mercado, vemos que el mercado todavía está más desequilibrado. En danza hemos comparado el Ballet Nacional y la Compañía Nacional de Danza. La Compañía Nacional de Danza, representando la danza contemporánea, es más, o sea, está más sesgada las mujeres en todos los campos analizados, que igual no os quiero un poco explicar la ley nacional, lo cual es curioso porque digamos que podríamos pensar que el pasado ha sido aquello que tiene el pasado arrastra más sesgos de desigualdad. En cambio, la mayor desigualdad está en el mundo. Podemos ver la autoría de coreografías y los estrenos en el Ballet Nacional y en la Compañía Nacional de Danza. Es bastante interesante porque podemos comparar los encargos y los estrenos cuando la dirección artística es femenina y cuando la dirección artística es masculina. O sea, cuando la dirección artística es femenina se programan y se estrenan más cosas de mujeres, en cambio cuando la dirección artística es masculina, menos. Y bueno, aquí lo vemos por entidad y por actividad, ¿no? Y vemos el porcentaje de mujeres danza, que es la barra oscura, la Ballet Nacional, que es la parte, tanto con fotografías como en vestuario. Por ejemplo, pues son muchísimas mujeres, en el caso de la Compañía Nacional de Danza, pues fotografía y si vemos la presencia de mujeres en festivales internacionales que programan danza, pues vemos que ese es el total y esta es la evolución. Si lo vemos por festivales, vemos el Festival de Granada, el Festival de Santander, la dirección musical, el total general, pues, casi cerca del 80% de la programación, son coreografías masculinas. Y luego algo a los hombres les programa más veces. En las mujeres, cuando se les programa menos veces. A un fotógrafo X va más veces a esos festivales, está más veces contratados, y a las mujeres les programa menos veces. El teatro lírico, con la música académica, hemos presentado el caso de la Orquesta Nacional, pero o sea, no existe la mujer prácticamente. Sabemos que de 301 obras, solo ha habido 3 mujeres autoras en la autoría de la música en el libretistas de 340 libretistas, solo 13 son mujeres. Si comparamos todo el conjunto de perfiles artísticos que intervienen en esas programaciones, o sea, texto, música, dirección artística, dirección musical, coreografía, diseño de escenografía, vestuario e iluminación, este es el resultado. Incluida coreografía, vestuario y caracterización, o sea, incluidos todos esos, los perfiles artísticos, casi el 90% los ocupan hombres de media, y en 2018 era un 80%. Aquí lo vemos en el siguiente, los porcentajes por perfiles artísticos. Coreografía, vestuario, escenografía, por supuesto, composición solo es un 1%, la dirección musical vuelve a repetirse, quitando en coreografía, vuelve a repetirse esa idea de que mayor reconocimiento, mayor retribución,
el registro de derechos de autor, todo eso lleva aparejados más. Aquí vemos un poco lo mismo y la diferencia entre el teatro de la zarzuela y el teatro real, ¿no? El teatro real, la mayor parte de las cosas más masculinizado que el teatro real. Y aquí vemos la evolución que ha sufrido a lo largo de estos casi 20 años. Ha habido cosas que han empeorado, el texto, la dirección musical, la dirección de coro, y ha habido algunas cosas que han mejorado, la dirección histórica, la coreografía, pero en unos porcentajes mínimos. O sea que realmente el impacto en estas áreas pues es muy bueno. Bueno, como estos son los datos son tan evidentes que, bueno, la ley en esos aspectos que establece la presencia equilibrada de mujeres y hombres en el poder o en los órganos colegiados, pues se han notado considerables mejoras, aunque vemos que hay diferencias entre los jurados y patronatos, hay algunas diferencias, pero sí que se ve una línea clara de hacer realidad esa distribución mínima de 60-40 en lo que se refiere al poder. Pero en cambio vemos que el poder de legitimación, o sea, aquel que establece cuál es la producción cultural a la que se van a poder exponer o se va a poder exponer la ciudadanía española en este caso, está absolutamente controlada por los hombres y ahí la representación de las mujeres, de la voz de las mujeres, es mínima o está muy discriminada. Yo quiero traer aquí dos ideas que no están así, están en el estudio, pero dos ideas que demuestran, por una parte, lo estructural de esa discriminación y por otra parte, lo arbitrario de esa discriminación. Esa discriminación es así, no porque las mujeres nos pase nada, no porque tengamos nada biológico que nos incapacite para hacer las cosas, sino porque el sistema está sesgado de principio a final. Y entonces quiero traer dos ideas. Una que realmente descubrí haciendo el estudio y que es una propuesta conceptual que es la igualdad de las mujeres necesarias. Estudiando esto, estudiando sobre todo las categorías de las solistas, bueno, de los solistas o solistas, de los puestos solistas en la Orquesta Nacional, me di cuenta que, claro, había dos tipos de solistas. Había solistas que tienen elección de sexo, digamos, obligado, que es la voz que viene vinculada a determinados registros, porque hay algunas voces que no vienen vinculadas a registros de soprano, de tenor y tal, ¿no? Hay voces con participaciones que están abiertas, ¿no? Pero luego el resto de la música instrumental, pues puedes elegir si quieres hombres o mujeres, ¿no? Bueno, entonces creé esas dos categorías, solistas de libre elección y solistas de elección obligada con respecto al género, ¿no? Entonces, pues se ve en la cuerda, la percusión, la tecla, el viento, pues los instrumentistas son mayoritariamente hombres, pero en la voz está equilibrado. ¿Qué quiere decir esto? Las mujeres que han adquirido el nivel de solistas, el tipo de vida que llevan, la exigencia formativa para haber llegado ahí, la competencia del dominio de la voz y de su excelencia es igual que los hombres. Las sopranos y las sopranos reconocidas solistas tienen igual capacidad técnica y tal que los hombres solistas, ¿no? ¿Por qué son extraordinarias? Pues son extraordinarias porque son necesarias. Porque los hombres que componen, que ocupan las direcciones escénicas y las direcciones musicales, para brillar ellos las necesitan. Necesitan mujeres extraordinarias.
Porque bueno, hubo otras épocas en las que no se necesitaban a las mujeres y había los castrati y otras. O sea pero ahora, como esto estaría un poco mal visto, ¿no? Pues son necesarias las mujeres. Entonces, ¿qué pasa? Que todo el sistema, desde la formación hasta todo el sistema, se organiza y dota de los recursos necesarios a estas mujeres para que sean extraordinarias. Tan extraordinarias como sus correspondientes hombres, tenores, barítonos, etc. Entonces, la igualdad de las mujeres necesarias pone en evidencia que el resto de la desigualdad es estructural y es elegida por el sistema. No es consustancial con las mujeres. Las mujeres no se retiran. O sea, la vida que llevan las mujeres soprano es igual de exigente. Porque hay argumentos como, bueno, las mujeres se retiran porque es que no quieren llevar les pesa tanta competencia, no quieren competir. La vida de los solistas es muy exigente y las mujeres tal. No es verdad. Hay más mujeres. En esto hemos identificado mayor número de mujeres con categoría solista que de hombres, porque pasa lo mismo. Los hombres elegidos se retiran más veces y se les contratan más veces que a las mujeres. Entonces, esa excelencia de las mujeres necesarias pone de manifiesto el sesgo estructural injusto, digamos, del conjunto del sistema. La otra cosa que quiero traer a colación, y así ya tenemos 15 minutos para preguntas, Carlos, si te parece. Perfecto. Es que ese gran poder, que es el poder de legitimación artística, que es el que establece el sentido, el que dice lo que es bueno y lo que es malo, lo que es bello y lo que no lo es, que yo digo, es el que establece cuál es el Olimpo de los dioses, ¿no? Quién va a entrar y quién no va a entrar, y que está definido pues, por las direcciones artísticas y también en determinados ámbitos académicos, por ejemplo, o de la crítica o de los medios, ¿no? Este gran poder de legitimación cultural que es el más inexpugnable y el más desequilibrado ocupado por hombres, ha desarrollado determinadas barreras, y son sobre todo barreras discursivas, contra la posibilidad de incorporar la otra gran herramienta que incluye la ley de igualdad, que son las políticas de acción positiva, que también se llaman de acción afirmativa, de discriminación positiva y las políticas de igualdad, ¿no? O sea, la resistencia, igual que hemos visto que el sistema ha asimilado con cierta normalidad que los puestos de poder sean ocupados por mujeres y hombres, pero hemos visto que el poder de legitimación artística se ha bloqueado. O sea, dice que no. Y eso poniendo o imposibilitando que se incorporen políticas de acción positiva, ¿en qué niveles? En las elecciones de los propios cargos de dirección artística, donde no se interviene en que puedan estar ocupados por mujeres o mujeres, ni que se pueda intervenir en que la programación sea equilibrada. Entonces, para esto se ha apropiado de determinados discursos que circulan por el sistema y que repiten no solo hombres, sino también mujeres. O sea, las mujeres también interiorizamos esos discursos hegemónicos, ¿no? Y esas barreras discursivas, ¿cuáles son? Bueno, yo acabo de publicar un artículo que está descargable también sobre esto. Pues el primer argumento es que las mujeres no están simplemente porque no hay. O sea, esto lo pude escuchar, por ejemplo, del director artístico del Festival de Mérida este año, cuando tenemos un encuentro de mujeres creadoras en Mérida y en la presentación, pues yo le reproché el desequilibrio en la programación. Y él me respondió, es que no hay. Bueno, le presentamos las cifras. Antes de que él fuera director artístico, el 66% de las coreografías las habían ocupado mujeres, y desde que él era director artístico solo el 30%, o sea que haberlas haylas. Por ejemplo, en el campo más femenino, ¿no? Pero es que en los ámbitos escénicos o de la música, donde se habían creado también, o
sea que sí las hay. Pero es que además, cuando se fija que haya una programación equilibrada, curiosamente, y se va a buscar a las mujeres, esto se pone de manifiesto en el Festival Ellas Crean, en otros festivales, en el Festival de Jazz y otros que hay, pues resulta que aparecen. Resulta que aparecen y además son muy buenas, ¿no? Porque como ya hemos visto, su preparación es muy buena, pero hay un gran agujero negro que imposibilita que pase a mostrar realmente su preparación. El otro criterio es, aquí tomamos las decisiones en base a la calidad, no en base a criterios de género. Esto, por ejemplo, se lo escuchamos al anterior director del Museo del Prado, cuando se aprobó la ley y se fue a proponerle que se revisara la colección, eran muchos itinerarios. Bueno, aquí, pocos años después, porque, bueno, gracias a Dios, también tenemos cierta capacidad de influencia, se hizo la primera exposición individual de una mujer en el Museo del Prado, que fue la de Clara Peters. Pero es que Clara Peters llevaba 200 años en la colección del Prado, porque es una artista de 600. Y fue increíblemente valorada por la crítica. ¿Qué quiere decir esto? Que la calidad es algo que guarda relación con el contexto y con la mirada de los que interpretan y valoran. Vivaldi estuvo desaparecido prácticamente hasta principios del siglo XX y en cambio hay artistas enormemente reconocidos durante su época que están ocultos en sótanos y en estanterías. O sea, que este concepto de la calidad tiene que ver con el contexto y en cualquier caso sí que sería importante que las mujeres pudieran exponer sus obras para que pudieran ser valoradas en esos términos. El tercer gran argumento es que las fuerzas de la información amenazan la libertad y la independencia artística, sobre todo de las direcciones artísticas. Claro, si pensamos que este es un argumento de las direcciones artísticas para seguir protegiendo este status quo, ¿no? Porque teniendo en cuenta que hablamos sobre todo de pensar que no se pueden establecer condiciones, digamos, políticas con una programación de ¿qué condiciones políticas se pueden establecer a un equipamiento? Digamos, en políticas públicas, están las cosas bueno, puesto que las entidades públicas con la obligación de crear las condiciones de igualdad, de libertad tanto para hombres y para mujeres, empujar ese criterio de orden a las condiciones. Y además también asumir la programación de una entidad que considera una obra. Bueno, es que se pone la letra. Estamos teniendo la libertad. Está cumpliendo con entonces no podemos la programación no es una acción para lograr determinados objetivos de política. Es que los políticos institucionales porque
levantar las barreras que posibilitan la igualdad en todos los niveles para la ciudadanía española. Tal discriminación no existe. Bueno, lo primero de todo, darte las gracias, Fátima, las compañeras, por este estudio que nos has compartido. No sé si alguna de las compañeras que están aquí en la sala o por chat tienen alguna cuestión que compartir. Si no, yo tengo aquí como 3 cuestiones que me han parecido como importantes y paso a compartírtelas. La primera, me están comentando que no se escucha este micrófono, perdonad. Hola, hola, hola. Sí. ¿Ahora me escucháis? Vale, nada, estaba simplemente agradeciéndole a Fátima Anjo el estudio que ha compartido con todas nosotras y nosotros en la mañana de hoy y tenía una serie de cuestiones que quería compartirte. La primera es, Fátima, que existe una conexión entre la crisis económica que vivimos en el año 2008 y el concepto de las políticas de igualdad. Lo comento porque en varios de los gráficos que nos has presentado, curiosamente en el año 2008 había como una unión de los porcentajes tanto de mujeres como de hombres en los primeros estadios, sobre todo pensando en premios, en direcciones generales o en subdirecciones generales de espacios. Si quieres te lanzo las 3 y luego ya lo articulas. Vale, perfecto. Luego, en relación a esta cuestión del canon que comentabas, ¿no? Yo pienso, ¿no? ¿Cómo es posible cambiar este canon heteropatriarcal si las propias instituciones son heteropatriarcales y están evidentemente masculinizadas, ¿no? ¿Cómo hacer cambiar esa mirada a una serie de sujetos que a priori está claro, ¿no? Viendo los datos que no existe esa sensibilidad frente al cuestionamiento de género? Y luego, personalmente, el FIT de Cádiz, ¿por qué solamente los datos de mujeres? Perfecto. Una de las grandísimas dificultades de esta metodología, bueno, todas estas cosas estarán, ¿no? O sea, tendrá un documento que recoge su proposición y sus grandes sorpresas. De orientación de artes escénicas, no sé. No recoge programaciones, por ejemplo. Claro. O sea, que eso fue una de las... No recoge de sus propias unidades y en ese momento pues yo solicité que la programación estaba en el cambio también, en la dirección y tal, y bueno, pues se me dio esto porque hay un programa, esto también es una cosa que tenemos que saber, que las mujeres siempre tienen no sé qué, y las mujeres. Es de los hombres y nosotros tenemos la habitación. Entonces, bueno, pues simplemente lo recibí y no lo pusamos. Perfecto. La primera pregunta es una pregunta muy interesante, porque una de las conclusiones que hemos extraído es que por encima, las normas son muy importantes, pero por encima de lo importantes que son las normas, la decisión y la voluntad política. En ese momento estaba al frente del ministerio Carmen Calvo, que fue en parte la impulsora de esta ley, y hay cambios que se identifican en las cifras que empiezan ya antes de 2007, porque el que hubiera mujeres al frente de determinados cargos o determinadas cosas fue una decisión política antes que ley. O sea que en este sentido, luego ¿qué pasa? Que luego hubo un cambio de gobierno y en este caso los presupuestos,
sí, pudieron reducir, pero como esto es un análisis de entidades públicas, digamos que los tendrían que haber reducido equilibradamente. O sea, no creo que fuera tanto la crisis. Esta cuestión del canon, ¿no? Y cómo... Bueno, no es tema fácil. Pero, porque como digo, además, parte de los sesgos del sistema no solamente están interiorizados, sino también las mujeres. Una reunión sobre desigualdad en el Consejo. De gran parte de las mujeres. Y es comprensible, porque después de tantísimo esfuerzo, las mujeres que más han luchado tienen una cierta resistencia a que se ha interpretado que han llegado porque han sido elegidas por una cuota. Entonces, yo puedo entender que haya una cierta reticencia a lo que tenemos, porque claro, de alguna forma quita valor a nuestros logros, ¿no? Pero también es verdad que cuando estos días comentábamos esta elección, mejores libros que ha sacado el país. El Babelias. ¿No? Tiene un jurado 60-40, las mujeres 40 son de prestigio y que todas las mujeres que hay, que la número 2 es una mujer y que en cambio, ¿no? Pero tal, porque esta es la otra, igual que en las compras del Reina Sofía, o sea, pues sí que se ve, igual que se ha visto aquí el impacto en la danza, en las direcciones artísticas, en que haya más presencia de mujeres, ¿no? Y yo creo que el generar una masa crítica de mujeres para que estén ahí, pues de hecho pues se ve la calidad de su trabajo cuando se les da un espacio. Hay una parte difícil de trabajar que es la propia inseguridad de las mujeres, por ejemplo, a veces para presentarse a las direcciones artísticas o a la hora de presentar. O sea, esto es un aspecto estructural en el sistema que es... yo tengo un amigo que es desarrollador informático, una clase es de informática hace poco. Ha salido un estudio en The Guardian tal, sobre que los mejores códigos, o sea, las mejores desarrolladoras de código son mujeres. Y él me explicaba, porque da clases y dice, es que tú lo ves. O sea, llegan los hombres, aprenden rápidamente a hacer 3 líneas de código y esto está fenomenal, y lo publican, ¿no? Mientras que las mujeres están a dar vueltas porque llevan escuchando históricamente que para llegar tendrán que ser extraordinarias y que tienen que ser buenísimas. Entonces, yo que he dirigido un máster de gestión de artes escénicas y música y que durante muchos años y que veía que el 75% de las que llegaban eran mujeres que estaban convencidas que para llegar tenían que formarse, pasados 20 años del máster hicimos un análisis y los que habían llegado más lejos eran los hombres de ese 25%. O sea, las mujeres están convencidas que tienen que formarse y los hombres tienen clarísimo que tienen que hacer pasillo, que tienen que vincularse al poder de legitimación para ser elegidos. Totalmente. Así que es difícil, pero yo creo que empezar por dar voz a las mujeres pues les dará confianza y también a la ciudadanía ver que sus propuestas son interesantes. Perfecto. Muchísimas gracias, Fátima. Simplemente por cerrar, mientras hablaba, he hecho yo con un pequeño esquema, ¿no? Como contabilizado desde una perspectiva de género de las invitadas que vamos a tener en el marco de estos encuentros. Y, por ejemplo, el equipo de gestión es paritario, somos 3 hombres y 3 mujeres. Y luego, si sumamos el total de invitadas, tenemos un total de 26 mujeres frente a 16 hombres. Por tanto, creo que si se quiere y si se implementa esa mirada de género, es posible generar marcos diversos y plurales para todas. Muchísimas gracias, Fátima.